Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a revisar el video de mediastino parte 2. Vamos a hablar sobre los contenidos del mediastino desde una perspectiva esquemática, conceptual, teórico-conceptual, más que identificación en una imagen. Pero antes vamos a hacer un repaso general en figuras sobre los límites generales, límites específicos del mediastino. En esta imagen están ustedes observando una vista lateral izquierda del mediastino basada en el plano sagital. Vamos a revisar los límites generales del mediastino. En la parte anterior nosotros tenemos al esternón como límite anterior de mediastino. En la parte posterior nosotros encontramos que los límites van a ser los cuerpos de las vértebras torácicas, sus discos intervertebrales y además vamos a agregar al ligamento longitudinal anterior. Como límite inferior nosotros tenemos al diafragma, constituyendo el límite inferior, cerrando la abertura inferior de tórax, y en la parte superior nosotros vamos a encontrar una abertura, la abertura superior de tórax. En un plano oblicuo, vamos a trazarlo, que se extiende este plano entre la escotadura yugular, aquí, la esco acá, la escotadura yugular del esternón y el borde superior del cuerpo de la primera vértebra torácica, ese plano oblicuo que corresponde a la abertura superior del tórax. Bien, tracemos otra imagen. Esta es una vista antero-posterior de mediastino en donde se ha eliminado todo lo que son las cavidades pleuropulmonares derecha, la cavidad pleuropulmonar izquierda, se ha eliminado la parte anterior del pulmón derecho, del pulmón izquierdo. De igual manera, se ha extirpado la mitad anterior del diafragma para poder visualizar, para poder observar al mediastino. Vemos que este es el límite superior de mediastino, la abertura superior del tórax, el límite inferior de mediastino, y en esta ocasión vamos a trazar aquí esto que corresponde al lugar en donde se encuentran las pleuras mediastínicas, que prácticamente son los límites laterales del mediastino. Muy bien, dividamos entonces ahora y subdividamos al mediastino. Tracemos el plano transverso del tórax que se extiende desde anteriormente el ángulo de Lewis hasta el espacio entre T4 y T5 o al disco intervertebral entre T4 y T5. Ese plano es un plano imaginario, ¿sí? Es un plano imaginario que se conoce como el plano transverso del tórax. Todo lo que está arriba de este es el mediastino superior y todo lo que está por debajo del plano transverso del tórax es el mediastino inferior. De igual forma, podemos nosotros subdividir al mediastino inferior utilizando como recurso anatómico de referencia al saco pericárdico, de tal manera que todo lo que se encuentra anterior al saco pericárdico es mediastino anterior. Todo el espacio ocupado por el saco pericárdico mediastino medio y todo lo que está atrás o posterior al saco pericárdico es el mediastino posterior. Muy bien. Veamos otra imagen. Este es un corte transversal, en el plano transversal. Estamos viendo pulmón derecho aquí, pulmón izquierdo del otro lado. Vemos el esternón,
y atrás vemos una vértebra torácica. Vemos que todo esto es entonces el mediastino, todo lo que estoy señalando es el mediastino inferior, ¿sí? Todo esto que estoy demarcando o marcando, todo es mediastino inferior. Ok, todo eso es mediastino inferior. Subdividamos mediastino basándonos en el saco pericárdico, utilizando colores. Entonces veamos que todo lo que está antes del saco pericárdico es mediastino, esto, mediastino anterior, el espacio ocupado por el saco pericárdico, mediastino medio y todo lo que está por atrás del mismo, mediastino posterior. Muy bien. Este es un cuadro que resume prácticamente todos los órganos o todas las estructuras que se encuentran en el mediastino. Pero vamos a hacerlo nosotros a través de un esquema y vamos a ir desglosando cada una de las estructuras o cada uno de los contenidos que se encuentran en el mediastino. Bien, entonces hablemos ahora del contenido del mediastino. Revisemos cada uno de los mediastinos iniciando por mediastino superior. El mediastino superior, los órganos pueden quizá desde el punto de vista didáctico, pedagógico y quirúrgico dividirlo en un plano anterior, plano medio y plano posterior, los órganos del mediastino superior. Y así tenemos el plano anterior, de igual forma tenemos al plano medio y por último tenemos al plano posterior. En el plano anterior nosotros vamos a encontrar al timo en los niños, ¿sí? Específicamente la mitad superior de timo. En el plano medio los elementos vasculares y en el plano posterior la vía aerodigestiva. Esos son los elementos que vamos a encontrar en el plano posterior. En los elementos vasculares vamos a encontrar todos los elementos venosos, las venas y todas las arterias. Y en la vía aerodigestiva, la tráquea, adelante y atrás de la tráquea, al esófago. ¿Ok? Empecemos entonces a revisar el plano vascular. ¿Qué elementos conforman al plano vascular? Por un lado tenemos el componente venoso o las venas, y aquí tenemos a la vena brachiocefálica derecha, a la vena brachiocefálica izquierda, las cuales al unirse forman la vena cava superior, específicamente la mitad superior de la vena cava superior, la porción extrapericárdica, porque la intrapericárdica corresponde al mediastino medio. Luego tenemos a los otros elementos del plano vascular, que son las arterias, la aorta, el arco aórtico, el arco de la vena ácigos por el lado izquierdo y las ramas del arco aórtico, el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Hay otros elementos vasculares que también hay que tomar muy bien en cuenta, como son los vasos pericardiofrénicos y los vasos torácicos internos. Arteria y vena pericardiofrénica, derecha e izquierda, y arteria y vena torácica interna, derecha e izquierda. Muy bien. Estos elementos, vena cava superior, lo podemos ver en un corte a nivel de T4 y el resto a nivel de T3. De igual forma, el arco aórtico en un corte a nivel de T4 y a nivel de T3 el tronco arterial brachiocefálico y el resto de elementos vasculares. Ok, revisemos entonces el plano posterior. En el caso del plano posterior, lo que nosotros vamos a encontrar es la vía aerodigestiva, lo que es la tráquea, lo que es el esófago, pero hay que también tomar en cuenta que está el conducto torácico como elemento importante linfático, como desde el punto de vista del sistema linfático.
y nervios que se encuentran en mediastino superior, como son los nervios frénicos, que prácticamente los encontramos en la parte anterior, y más hacia atrás los nervios vagos, en la parte posterior. Nervio frénico derecho-izquierdo y nervio vago derecho-izquierdo. Y el nervio laringio recurrente izquierdo que vamos a encontrar, ¿ok? Revisemos entonces ahora al mediastino anterior. Pocos elementos que posee. Tenemos al timo, la mitad inferior de timo, porque la mitad superior está en mediastino superior. Encontramos a los restos tímicos en el adulto. No hay timo en el adulto. Hay mucho tejido conectivo laxo, a menudo infiltrado por grasa, por tejido adiposo. Y encontramos, ojo, mucho ojo en esto, las ramas de la arteria torácica interna y las tributarias de la vena torácica interna en el mediastino anterior. Encontramos vasos linfáticos, ganglios linfáticos y unos elementos de sostén como son los ligamentos esternopericárdicos, tanto los esternopericárdicos superiores como los esternopericárdicos inferiores. Veamos entonces al mediastino medio. Los elementos del mediastino medio son el pericardio o el saco pericárdico y el contenido de este, el corazón. Encontramos al nervio vago, ¿sí? Perdón, al nervio frénico, derecho e izquierdo. Encontramos de igual forma los vasos pericardiofrénicos, derecho e izquierdo. A la raíz de los grandes vasos, que luego voy a detallar cuáles son. A la bifurcación de la tráquea, mediastino medio, y a los bronquios primarios o extrapulmonares derecho e izquierdo, en mediastino medio. Veamos entonces cuáles son los elementos que conforman la raíz de los grandes vasos. En cuanto a arterias, tenemos a la aorta ascendente, la arteria aorta ascendente. Tenemos el tronco de la arteria pulmonar y sus ramas, arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. La vena cava superior, la parte inferior, que es la intrapericárdica. La parte inferior, que es intrapericárdica. Y la porción terminal de la vena acius. La porción terminal, que llega a la parte posterior de la vena cava superior, es tributaria de la vena cava superior. Las venas pulmonares, derechas e izquierda, compañera de las arterias pulmonares, y encontramos también por ahí al plexo cardíaco profundo, ¿no? Plexo cardíaco profundo. Que el plexo, pues no es parte de los grandes vasos, pero lo agregamos. Mediastino posterior, elementos esófago y los elementos nerviosos alrededor del plexo esofágico. Aquí sí, en el mediastino posterior encontramos al nervio vago, que es el retropedículo pulmonar, en cambio el frénico es prepedículo pulmonar. Encontramos al sistema venoso ácigos, la vena ácigo en el lado derecho, hemiácigos y hemiácigos accesoria en el lado izquierdo. Arteria, voy a borrar aquí, es la arteria aorta torácica o la porción torácica de la arteria aorta descendente y sus ramas. La cadena simpática derecha e izquierda con su nervio esplácnico mayor y menor. Y para finalizar vamos a encontrar nodos linfáticos
mediastínicos posteriores. ¿Ok? Bueno, esto es todo. Muchas gracias.